Bueno, aquí estamos ya, de verdad que más que agradecida de Dios, primero que todos, que podamos estar esta noche compartiendo. Y de verdad para mí es un honor y es un banquetazo, un lujo tener estas dos profesionales de la salud, que son la doctora Ibelice Acosta. Ella no quiere que yo mencione muchas cosas de ella, solamente que diga que es mi amiga, que es neumóloga, que es docente, fue viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública hasta hace poco, ha sido colaboradora por muchos años con la OPS, ha trabajado con ellos. En una de sus más grandes, de sus especialidades ha sido trabajar con la, con la tuberculosis. Y de verdad que para mí es un honor contarla como amiga, porque la verdad que cuando yo la conocí, yo dije, yo tengo que tener esa señora como amiga, porque la verdad que es un ser humano como poco. Y para mí es un placer que haya aceptado la invitación de nosotros para esta noche. Y ella va a moderar y presentar a la doctora Taveras, que es una nueva amiga, una nueva aliada. De verdad que sí, para mí también un honor conocerla y ver de su humanidad y ver su deseo de apoyar y colaborar con los pacientes, que eso es algo que realmente muchos necesitamos. Bueno, el micrófono es de ustedes, yo me aparto, esto es de ustedes, y ustedes son las que mandan ahora. Gracias, Teresa, gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno poder compartir. Cuando hace unos días Teresa me contacta y me dice, yo realmente he sido muy identificada con esa lucha de que ella es la cara más visible, pero de tanta gente que está ahí. Y como ella dice, de haber trabajado durante tanto tiempo con tuberculosis, que es una patología diferente, pero tienen algunos nexos socioculturales y desde el punto de vista clínico que me permite hacer el paralelismo. En ese momento le dije a Teresa que tenía la persona ideal para que, además de conversar con todo el grupo de participantes, eh, se quedara también ese vínculo de esa relación. Porque la doctora Esther Tavera, que es una joven mujer neumóloga, internista, ella ejerce en Santiago, en la Clínica Unión Médica del Norte, eh, podemos decir que a pesar de ser una mujer joven, tiene una ya muy dilatada carrera y ejercicio, tanto en la docencia, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, como en la residencia de medicina interna de la clínica donde ella labora. Es una mujer que se ha apasionado con una patología exquisita y que es un gran desafío para la ciencia y no, digamos, para los pacientes, que son el intersticio pulmonar. Esa amalgama de entidades, y ella lo ha asumido con una voluntad y desde hace años viene luchando poquito a poquito. Y bueno, entre su lucha y Dios y el momento oportuno que la vida declara muchas veces, ha podido iniciar la primera clínica para intersticiales que tiene el país y que está en el Hospital Salvador Gautier. Eso ha permitido que también a través del programa de medicamentos de alto costo se pueda visibilizar de una mejor manera la atención para todos estos casos. Yo creo que todo eso, que es parte solo no de la capacidad profesional de la doctora Esther Tavera, sino de su gran sensibilidad y calidad humana, que además de madre y esposa, dedica todo este tiempo y estas energías a ese compromiso social y ese vínculo con los pacientes, pues me hace para mí
privilegiada, es decir, yo a ella la quiero mucho, yo me identifico mucho con su trabajo y poder traerla aquí en este momento a compartir con nosotros un poquito en un lenguaje llano de lo que ella hace y sabe, y que todos nos nutramos y que los pacientes puedan tener sus preguntas y sus respuestas, pues para mí es una gozada sin dudas. Entonces nada, no quiero hablar más. Aquí está Esther Taveras con nosotros. Vamos a hablar de artritis, de pulmones, de COVID y de todo lo que ella nos tiene como plato fuerte en esta noche. Gracias por estar aquí y de verdad que para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes esta noche. Le dejo a Esther Taveras con ustedes. Doctora, gracias por esa palabra. A Teresa Martés, a la Fundación, muchas gracias por la invitación. Un honor, para mí un gran honor. Y doctora Ibelice, ay Dios mío, con todas esas palabras, qué gran compromiso. A la audiencia, muy contenta yo de estar con ustedes. La que se honra, pues soy yo. Dos cosas antes de comenzar, tres. La primera, que hoy es el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar. Y yo estoy muy contenta porque lo estoy aquí celebrando con ustedes. La segunda, que esto es un conversatorio. Le preguntaba a la señora Teresa que la audiencia, y me interesa mucho entonces que aprendamos. Esto es como una clasecita. No porque no seamos médicos todos o todos seamos médicos, tenemos que manejar diferente información. La información es de todos, es del mundo y está en todas partes. El conocimiento da poder y por eso con mucho gusto hoy yo voy a compartir lo que sé para ustedes, porque nadie mejor que quien padece una condición que deba saber qué le puede pasar, porque es la mejor forma de que se prevenga y de que si lo tiene, se trate. Y lo tercero es que cualquier pregunta, si me la sé, estamos abiertos a responder. Está la doctora Costa y está la compañera Teresa, que también al estar tan vinculada con la condición, pues también puede ayudar a responder. El tema de hoy, pues me comentaba la señora Teresa y la doctora Ibelice, es que queremos o quieren que se agote sobre artritis reumatoide, pulmón y COVID. Yo le decía a la señora Teresa que una vez me hablan de artritis reumatoide y de COVID y de pulmón, yo tengo como un solapamiento que me llega y es el hecho de fibrosis pulmonar. No hay una cosa que a nivel pulmonar tengamos que perseguir más en un paciente con artritis reumatoide que la fibrosis. Y no hay una cosa que en un paciente con COVID a nivel pulmonar, luego que rebasa la neumonía, que debamos perseguir que la fibrosis. Por ende, se juntan esos dos conceptos y cuando un paciente con artritis que tiene una alta posibilidad de desarrollar fibrosis pulmonar presenta COVID y el COVID puede desarrollar fibrosis o un tipo de fibrosis, entonces con más razón para pensar en que tenemos que perseguir ese tipo de condición. ¿Qué esperamos? Por eso le ponía, ¿qué esperamos? ¿Qué va a ocurrir? Para poder recordar un poquito de lo que la artritis produce a nivel pulmonar, voy a comentarles que una de las principales condiciones son la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué será eso? Eso es una condición que da el pulmón que hace que no oxigene adecuadamente. Así como ven que las manos se deforman o que no pueden moverlas adecuadamente por la artritis, así porque tienen colágeno, así el pulmón tiene colágeno. Y como pasa en sus manos, pasa en su pulmón. Y no se puede luego mover el pulmón adecuadamente, creando esta condición que tiene el nombre muy largo y que a veces no nos los aprendemos porque ese nombre tan largo. Todo el mundo habla de asma, habla de enfermedad por fumar, habla de tuberculosis, pero no hablan tanto de esta condición a nivel del intersticio, que es el lugar del pulmón donde se oxigena, y que en un paciente con artritis tenemos que siempre recordarlo porque no puede
moverse, si se produce adecuadamente por este trastorno que de por sí la artritis pues genera en esta parte de la colágena, ¿ok? Entonces, piensen siempre, como se ven las manos, se puede ver el pulmón, porque es una enfermedad que no es selectiva. Yo solo voy a afectar la mano derecha, yo solo voy a afectar la mano izquierda o un dedo, no. Puede afectar todas las articulaciones, comienza con una, pero puede afectar todas, pero a la vez va a afectar otros órganos que nunca se nos deben olvidar. El pulmón, el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos siempre que ir celando cómo va el pulmón en materia de artritis. Y es por esto que yo aquí le traje las imágenes para que se recuerden de cómo se van viendo las manos con un dedito en cuello de cisne y cómo cambian las articulaciones. Pues así mismo, cuando yo le veo las manos a los pacientes que llegan a la consulta, digo, uff, así andará el pulmón. Pero me da mucha felicidad cuando voy y evalúo mi pulmón y veo que todavía no está así. O que cuando le hago los estudios de función, todavía no está así. Porque eso significa que tengo tiempo para evitar que progrese. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con aquellas que fuman o aquellos que fuman y tienen artritis, porque saben que la evolución del daño pulmonar será mucho mayor. Y sepan ustedes que de todos los pacientes que sufren de artritis, el 10% va a tener esta enfermedad intersticial del pulmón. Entonces, tienen que llevarse eso siempre de conocimiento. Tengo artritis, de 100 personas, voy a tener 10 que van a tener un problema en el intersticio, ¿ok? Y esto no estamos hablando que ya tuvo COVID, o sea, un paciente normal, sin que le haya dado COVID o neumonía de otro tipo. Y puntualizar que siempre nosotros, los neumólogos, vamos a estar detrás de estas imágenes. Y ustedes dirán, ¿y para qué la doctora me trajo esto? Yo no entiendo estas imágenes. No, no se preocupe, usted la va a entender. Esto que están viendo aquí, no sé si ven el puntero, me confirman. Ese puntero lo que enseña son como y si ustedes se dan cuenta, parece un panal de abeja, como si fuera un panalito. Así se vuelve el pulmón con la artritis al tiempo, el que se torna fibrosante. Puede que comience como el que se ve aquí debajo, como si fuera un vidrio borrado o una de estas imágenes de un vidrio borrado, entonces se note con estos hallazgos, pero puede convertirse en este cambio que es como si fuera un panal de abeja. Ahí nunca queremos llegar. Este caso es un caso de una de nuestras pacientes donde van a ver jovencita de 41 años de edad, quien tuvo historia de artritis, se ingresó entre comillas por neumonías, pero realmente lo que tenía era una afectación pulmonar asociada a la artritis reumatoide. Evolucionó muy mal porque de inicio no se creía que tenía esta condición secundaria a la artritis y pues lamentablemente ya llegó muy avanzada con algo que ustedes tienen que aprender sobre artritis y pulmón, que eso no es que el médico lo diga. Ustedes tienen que aprender a manejar. Si tengo artritis, puedo tener una afectación pulmonar. Si tengo artritis, puedo hacer una fibrosis pulmonar. Si tengo artritis, puedo tener este valor, se llama DLCO. Ese número siempre tienen que aprendérselo. Manejar esos conceptos, porque no importa que no sean médicos, es su condición. Si la tengo, lo normal debe ser para su condición mayor de 70 o de 80. Si ya está debajo de 70, ojo, está muy mal. Por eso con cierta frecuencia, cada 6 meses o cada año, deben de hacerse la prueba. Y eso hace que su médico le diga, no, usted va muy bien, aunque tenga la artritis, su pulmón va de maravilla, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otro concepto que quiero que me aprendan sin hablar de que le ha dado COVID, ¿eh? Otro concepto que quiero que me aprendan, que un paciente con artritis puede presentar fibrosis y que a la vez tienen ustedes que
mantenerse sabiendo sus valores. Así se ve un pulmón de una paciente en progresión. Esa era la misma pacientita cuando, como ven aquí, todo esto blanco, como si fuera un vidrio deslustrado, borrado. Si fuera en estos tiempos, usted dice, eso es COVID. No, eso no es COVID. Eso es un pulmón, como nosotros a veces le decimos, de artritis. Un pulmón de una paciente que no llevaba un tratamiento, que se encontró en un momento que se pudo poner un manejo. En este caso le dimos un manejo intensivo con cierta medicación, ciclofosfamida. En ese momento ya no tenía un manejo más allá que creo que metotrexato, pero tuvieron que intervenir de una manera más intensa y mejoró luego. Ahora imagínense, y aquí yo les voy con un paciente con artritis que tiene una alta probabilidad de hacer fibrosis y que se infecte con COVID. Imagínense ustedes que el COVID, vamos ahora a cambiar el escenario, una paciente común sin artritis, genera el COVID en ese paciente un estado de inflamación que puede producir cambios a nivel del pulmón porque despierta toda una cascada inflamatoria muy parecida a la que produce la artritis en el paciente comúnmente. Es por eso que incluso en la actualidad los manejos para COVID moderado y severo incluyen medicamentos que se usan en pacientes como ustedes, porque tienen la capacidad de inmunomodular o desinflamar tanto que evitan que el paciente tenga tanto daño pulmonar que lo lleve al estado de no oxigenar adecuadamente, que es el estado más crítico del paciente de COVID. ¿Ok? Yo le pongo esta diapositiva y también dirá, la doctora me trajo aquí cosas que yo no voy a entender. Claro que la van a entender. Es súper fácil. Cuando usted se infecta de COVID, tiene una fase inicial que es como de una respuesta viral, donde le va a estar dando la fiebre, algunos, donde puede hacer diarrea, donde puede hacer náuseas y vómitos, un dolor de cabeza, puede presentar falta del olfato, que se conoce como anosmia, esa es la falta del olfato, y luego el paciente que tiene condiciones especiales como baja defensa, que tiene diabetes, que tiene enfermedades inmunológicas, puede evolucionar a un estadio más avanzado, que es un estado de hiperinflamación o un gran estado de inflamación. Es aquí donde el paciente comienza con baja de oxígeno y le falta el aire. Entonces, aquí tenemos un paciente que la realidad precisa de una intervención porque está desarrollando la famosa neumonía. Ahora yo quiero que ustedes me digan o piensen qué cosas pueden empeorar. Imagínense ustedes un paciente que vaya a hacer COVID con una edad mayor de 65 años, un anciano o una persona de 65 que no es anciana, pero luego de los 65 se habla que toda función comienza a disminuir en todo el cuerpo, muchas funciones. Entonces, una edad avanzada, un anciano ya 80, 70 y pico de años, 80, que tenga una enfermedad agregada, diabetes, tiroides, problemas inmunológicos, que tenga una intersticial previa, me explico, un paciente que tenga artritis y que a la vez tenga COVID y tenga un intersticial por artritis, le va a ir peor, ¿correcto? Un paciente que tenga alteraciones en la función pulmonar, que tenga historia de enfermedad de trombosis de base, trombosis que haya hecho por otra condición. Entonces, esos pacientes le va muy mal. Por lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de aquel paciente que tenga una enfermedad de base y que además de todo tenga una gran capacidad fibrosante y a la vez tenga el COVID. Tenemos que ir detrás de ese paciente porque le puede ir peor que a cualquier otro que no tenga esa condición. Es un paciente que va a necesitar un seguimiento estricto, no solamente estructural, sino también funcional. Cuando yo les decía que ustedes con una condición de artritis pueden presentar fibrosis secundaria a la artritis, me interesaba mucho que se le plasmara el concepto. Y es por eso que yo le traje estas imágenes, miren cómo se ve
este pulmoncito como canalizado o entrando en redes, parece una red, así se comienza a formar el cambio en el pulmón del paciente, no solo con artritis, puede ser con cualquier otro tipo de fibrosis, pero como la artritis es tan frecuente en cantidad de afectación y un 10% de los pacientes pueden presentar fibrosis, es importante que ustedes lo manejen. Otra condición que un paciente que tenga artritis, que tenga una posibilidad de fibrosis y que le dé el COVID, además de tener más probabilidad de hacer fibrosis secundaria, tendrá una alta probabilidad de hacer trombosis pulmonar. Por ende, es el paciente que tenemos que vigilar y mantener con una adecuada medicación dirigida a prevenir la trombosis. ¿De acuerdo? Es un paciente que previamente tuvo artritis, estaba siendo manejada con medicaciones que pueden promover, además su sola condición hace que sea propenso a trombosis. Entonces, ante el COVID puede presentar también la posibilidad de aumento de riesgo de trombosis. Hablamos que el paciente puede presentar fibrosis y trombosis también. Esto lo traigo a colación porque desde el SARS del 2003 siempre se ha indicado o se ha querido tener evidencia de cómo es que el paciente presenta fibrosis pulmonar. Imagínense ustedes aunado a una condición que lo haga muy propenso a hacer fibrosis, en este caso la artritis. Entonces tenemos que muchos pacientes fueron seguidos y la tendencia es que luego de que un paciente presenta COVID o la condición de que, por ejemplo, en el 2003, que fue con una afectación de un tipo de coronavirus que no es el actual que tenemos, se vio que tenían un trastorno intersticial, pero la tendencia, si se dan cuenta, en un paciente común, no con mucha posibilidad de generar fibrosis, es que tiende a mejorar. Tanto que a meses de haberle dado COVID, 6 meses, 8 o incluso 12 meses, ya no se vean tantos cambios. Pero repito, en un paciente que tiene un factor predisponente, tenemos que valorar la alta posibilidad y hay que darle un seguimiento estricto de que puede desarrollar fibrosis secundaria. Otra condición, además de que pueden presentar fibrosis o trombosis secundaria COVID, es el hecho de disminución de su calidad de vida. Muchos pacientes, y no solamente los que tienen artritis, pacientes que tienen COVID o han tenido una neumonía secundaria COVID, se quedan con el síntoma que hasta ahora, no solo por el SARS del 2003, sino por el hasta ahora, incluso lo estamos viendo, y hay evidencia de una disnea que aunque se investigue, no hay razón, porque funcionalmente no hay cambio, estructuralmente no han tenido cambio, pero sí cuando le hacen caminatas al paciente o pruebas de cuestionarios de calidad de vida, por ejemplo, cómo usted se siente cuando camina, cuando sube escaleras, cuando usted va a tantos metros, se cansa, el paciente sí responde este cansancio que le queda luego del COVID. Entonces, imagínense pacientes que tienen una condición preexistente de artritis, donde su capacidad quizás de movimiento de caja torácica, con limitación de realizar la adecuada estado de respiración, inspiración o expiración, imagínense ustedes con COVID cómo quedan. Quedan fatigados. Y aunque funcionalmente no encontremos evidencia y aunque estructuralmente, gracias a Dios, no hagan fibrosis, sí quedan con este síntoma. Y es el síntoma que hasta ahora más tiempo ha durado en que el paciente lo disminuya. Entonces, esto le limita en su calidad. Entonces, a esos pacientes se le sugiere realizar ejercicios, caminatas, se habla hasta de yoga, que también en condiciones frecuentes se le sugiere a pacientes con condiciones de conectivopatía que pueden hacerlo para mejorar mucho la parte de resistencia en actividades. De los estudios más largos que se han hecho desde el SARS del 2003, y miren este que incluso fue justo antes de comenzar el COVID en el 2019, esos pacientes, todos los cambios que presentaron y todos
las secuelas que presentaron pues condicionan a lo mismo. La mayoría de ellos mejoraron su condición pulmonar hasta los 2 años, pero todo aquel que pasó esos 24 meses con esos cambios estructurales se quedó con ellos, igual que funcionales. Y ahí vuelvo a mencionarle la palabra DLCO, que ustedes deben de saberla, tanto como preguntan la presión. Así como preguntan un hipertenso, ¿cuánto tengo de presión? Ustedes deben de preguntar, ¿cuánto tengo de DLCO? Sí, tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque si usted sabe que su DLCO normal fue en 70 antes del COVID y luego le ha dado COVID y se hizo una y está en 65, ya usted sabe que tuvo un daño a nivel del pulmón que es de cuidado y que se debe de dar seguimiento y vigilancia. ¿De acuerdo? Entonces, esas son de las, quizás de los kits que uno le va dando a los pacientes, o tips, mejor dicho, que aunque parezcan técnicos, sí pueden ser llevados, aprendidos por ellos, para que puedan seguir cuidando su condición. Y a nosotros nos interesa, no nos interesa que lleguen ya cuando tengan 40 o 30 y no podamos hacer mucho por el paciente. Esto es un ejemplo de un paciente. Yo le decía a la señora Teresa que le traje 3 casitos. Este caso, por ejemplo, es el caso de una de las pacientes que tenía historia de AR sin afectación pulmonar, estaba siendo manejada con metotrexate, sin afectación pulmonar conocida previamente. Presentó COVID y realmente la paciente se vio muy mal en un COVID severo. Miren cómo aquí de esta tomografía que la ven sin muchos cambios, ven como aquí se ven muchas opacidades blancas que no tenían y la dejó con secuelas estructurales importantes que se parecen a las que le enseñé, que generan fibrosis, no con panalización, pero sí ya se ve aquí como si fueran unas redecitas formándose. Esto fue secundario al COVID. Esta paciente, gracias a Dios, estructuralmente se vio a las 8 semanas que sí tenía cambios estructurales, pero que había mejorado en relación a semanas anteriores de cuando estuvo en gravedad. ¿Qué es lo que se hace propenso? Darle seguimiento a la paciente, ver cómo va su función pulmonar y ver ya a los 6 meses, al año, si no genera fibrosis. En este caso, la paciente realmente mejoró y su cambio estructural no se mantuvo con el tipo o la tendencia de fibrosis. Esto fue algo de lo que yo le comentaba, cuáles eran los puntos más importantes que tenemos que recordar que un paciente con AR puede presentar sin COVID de por sí. Fibrosis puede presentar, puede ser de tendencia fibrosante. Una intersticial la puede desarrollar en un 10% y de ellos hay un % que va a tendencia fibrosante. Imagínense cuando da COVID, este por ciento se potencializa y se hace exponencial. Entonces tendremos mayor probabilidad de desarrollar fibrosis. En el caso de enfermedades tromboembólicas, también se potencializa la posibilidad de tromboembolismo pulmonar, porque son pacientes que de por sí, por su condición, tienen estados que lo hace procoagulantes, usan medicaciones que puede llevarlo a esa condición también, y de por sí solo el COVID tiene en su fisiopatología, en lo que produce, tiende a formar trombos. Entonces es un paciente que tenemos que vigilar fibrosis y trombosis como las principales entidades clínicas a desarrollar. Y que también en tercer lugar está la parte de la calidad de vida, porque quedan con aquella fatiga que limita su caminata y su movimiento. Por último, les voy a enseñar algo que es la parte más grave. Si tenemos una paciente, y eso es un caso que voy a presentarle, de los grandes temores que tenemos los neumólogos son las neumonías severas por COVID. Ahora con la vacunación, gracias a Dios, se ha disminuido el porcentaje de neumonías severas. Y de los que teníamos o que tenemos en la UCI, la mayoría que están severos
en ventilación invasiva o en ventilación, son de los no vacunados. De las pacientes con artritis, digo de las porque la mayoría son mujeres que hemos tenido ingresadas, de las pacientes con artritis que hemos visto, las que han tenido tratamiento para AR, les ha ido bien. Por ejemplo, aunque estuvieran grave, el caso que le presenté ahorita. El caso de ahorita no está vacunada porque si se dieron cuenta fue en el 2020, fue el año pasado, fue comenzando pandemia. De las que han estado ingresadas y que están llevando tratamiento para la AR, pues no han pasado a gran severidad. Una muy pocas, esta que les presenté, y salió muy bien. Y al tiempo, casi a un año después de la condición que tuvo, ya la tomografía pues no tiene mayores cambios. Pero existe el gran temor. Imagínense, volvemos al estado inicial cuando le comentaba, un paciente con COVID y con una enfermedad de base, y más que tenga historia de posible intersticial secundaria a esta enfermedad de base, en este caso una R, va a desarrollar una enfermedad muy severa por COVID a nivel pulmonar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de el estado final, lo que se llama un daño alveolar difuso. Y por eso le puse esta imagen en patología, y es que así es como se ve, no porque ustedes, gracias a Dios, pero por lo menos para que tengan una idea. Y todo esto rojo que ven es destrucción y llegan a hemorragia. Se destruye todo el pulmón y evita que pueda pasar adecuadamente el oxígeno. Esta radiografía, y este es el caso de una triste historia, ¿por qué? Porque es una paciente con AR que no estaba llevando tratamiento, que tenía de base un intersticial y que presentó COVID. Ella vino a Dominicana en marzo de este año y lamentablemente se contagió. No llevaba tratamiento de AR. Sí llevaba tratamiento con antifibróticos, porque en Estados Unidos se lo ponen antifibróticos porque recuerden que le dije que tenía una intersticial por artritis. Y gracias a Dios en Estados Unidos le habían puesto ese medicamento, pero no llevaba el tratamiento de AR. Tenía como 6 meses que no lo llevaba. La paciente llega y se infecta. Nos llega muy mal. No se nota mucho esta radiografía, pero se ven todas estas opacidades blancas. Es por la neumonía del COVID. Y luego se pone peor. Miren cómo se ve todo blanco, blanco. No hay que ser médico para ver que está blanco todo y eso significa que no está respirando bien. La paciente continúa mal y esta es la imagen de su tomografía. Todo esto que ven blanco debió verse negro como se ve este poquito de aquí. Su única parte que quizás estaba trabajando era este % del pulmón. Esto todo fue secundario al COVID en una paciente con artritis que no estaba llevando tratamiento, no estaba todavía vacunada porque para el tiempo todavía ya no había iniciado vacunación, le coincidió con Dominicana, todavía no se había vacunado y que presentó y que no llevó tratamiento para AR por más de 6 meses. Lamentablemente, esta paciente falleció. Se le dieron todas las medidas, pero si se dan cuenta todo el daño que se produjo en el pulmón, y es lo que vengo a traer en el ejemplo de cómo se vio. En conclusión, nosotros lo que más hasta ahora recomendamos en esta trilogía de artritis con COVID y con la posibilidad de enfermedad intersticial secundaria por artritis que empeore con COVID o que se potencialice porque le dio COVID a la paciente, es un seguimiento holístico. Significa que tiene que estar, o lo que nosotros llamamos multidisciplinar, debe estar muy de la mano el neumólogo, con el reumatólogo, con el psicólogo, porque no se sienten bien, porque no respiran bien, con el nutriólogo, porque hay tanta demanda de oxígeno que pierden mucho peso durante estos estadios de enfermedad con COVID, pierden peso, no quieren comer, además como no respiran bien no quieren comer, ya de la mano con la parte de función pulmonar, el radiólogo y tal, de ser necesario oxígeno, porque es la única manera de llevar el proceso hasta que vuelva el paciente a recuperarse. Estamos hablando de los estadios moderados y severos, fisioterapia y rehabilitación pulmonar.
Recuerden que el COVID todavía, aunque gracias a Dios tenemos mucha información, sigue siendo desconocido todo el escenario. Todavía estamos aprendiendo de COVID, estamos aprendiendo del tema de cómo seguirnos cuidando. Gracias a Dios, de las primeras cosas que aprendimos fue el distanciamiento social, uso de mascarilla, y esto ha evitado muchas, quizás más muertes y contagios de lo que nosotros podemos pensar. Y aún así tenemos bastante contagio y muerte. Segundo, la parte de la enfermedad como tal, cómo se trata, lo hemos ido aprendiendo por escalas, pero eso sí, de una forma muy enérgica, y se han tratado de poner muchas medicaciones de forma de ensayo que no habían sido todavía aprobadas cuando la estábamos usando, y nos dimos cuenta que sí servían. Tercero, las enfermedades de los pacientes. En el caso de este grupo con artritis reumatoide, para nosotros, una vez tenemos un paciente con esos antecedentes, saber que tiene COVID, pues es de un grupo de riesgo o de mayor cuidado. Ya recuerdan por qué. Porque es que se potencializará o puede potencializarse su condición de base pulmonar secundaria a la artritis. Entonces tenemos que ir como detrás de la condición para evitar que se produzca. Y cuarto, el hecho del seguimiento después que salen, porque todavía a los 3 meses tenemos una alta incidencia de tromboembolismo pulmonar, y también por lo que comentábamos del cómo pueden desarrollar fibrosis hasta las 8, 12, 6 meses hasta el año, e incluso le enseñó un estudio que hablaba de 24 meses, ¿ok? Entonces, eso no para ahí, hay que darle un seguimiento estricto a los pacientes. Siempre ir de la mano buscando las unidades de intersticio, eso es más asociado al cuidado entre reumatología y neumología. Y ustedes aprender que sí deben darse seguimiento funcional, por eso tienen que saber de su DLCO, y tienen que darse seguimiento estructural de cómo se ve su pulmón, por eso tienen que hacerse sus tomografías, eso de la mano, no solo de la mano de su neumólogo, de su reumatólogo. Los reumatólogos en la actualidad, nosotros relajamos y decimos que son reumoneumólogos porque están muy a la vanguardia de las patologías pulmonares secundarias a conectivopatía. De hecho, yo les voy a decir algo. En a ver, de que me voy mucho con la parte de intersticio, que es lo que más me gusta de neumo, quien más me incentivó fue reumatología. Fueron pacientes con conectivopatía. Ahí fue que comenzó todo, con una conectivopatía, con una paciente con lupus. Luego seguimos investigando, tanto que en la actualidad hay potenciales terapias para tratamientos fibrosantes secundarios no solamente al COVID, sino a enfermedades fibrosantes por conectivopatías, como la artritis, la esclerodermia. Y aprendiendo en todo esto del COVID, les voy a comentar algo. Nosotros usamos medicamentos antifibróticos, o sea, para frenar la fibrosis generada por condiciones que no son conectivopatías, sino idiopáticas. Usamos, por ejemplo, en el país pirfenidona. Para la condición asociada a conectivopatía existe un medicamento, se llama Nintedanib. Pues en la actualidad se ha visto y se están haciendo ensayos clínicos en Europa con este medicamento, con el Nintedanib, para poder ayudar a esos pacientes que tienen esa tendencia a fibrosantes por COVID, a ver si se frena. Entonces, eso es muy bueno porque tenemos ese medicamento, tenemos la oportunidad de que si pacientes con condiciones de artritis, conectivopatías u otras conectivopatías como esclerodermia y demás, que tienden a ser fibrosantes y le da COVID y son 2 veces más fibrosantes la posibilidad, ponemos esa medicación y sabemos que es una esperanza para que frene la condición y el progreso de la enfermedad. Porque el temor no es, ya luego que le da el COVID, pasó el COVID, el temor es que siga fibrosante el paciente, porque eso traduce en disminución de la calidad de vida, de hacer su trabajo, disminución de la oxigenación y por ende una mayor mortalidad, que eso es lo que no queremos. Entonces, aquí los dejo con el equipo de COVID que durante casi 2 años, como decía la doctora Ibelice Acosta, por lo menos en mi institución, está trabajando, pero es un ejemplo de los que están en todas las instituciones. El COVID vino a enseñarnos bastante
vino a ser, miren, hoy este tema que ha sido un solapamiento de COVID con una enfermedad que tiene tendencia a fibrosar, o sea, es doble posibilidad de fibrosis, o sea, que hace que uno también vaya a la literatura y revise qué puede ser ese paciente, con qué puede ser candidato a tratamiento. Súper interesante. Gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Estoy abierta a preguntas. Espero que me hayan entendido y si no me pueden preguntar que yo vuelvo y explico. Un placer para mí. Excelente, excelente, Esther. Qué aprendizaje. Yo he refrescado, he aprendido enormemente contigo. Yo creo que aquí vamos a cerrar en cuanto a lo que tú has dicho, de poder dejar reiterado conceptos que deben los pacientes y las personas tener claro. Un 10% de alguien que esté diagnosticado de artritis reumatoidea va a tener problemas pulmonares, va a terminar con problemas de intersticio. Eso es fundamental que la gente lo conozca. Otro dato importante, como tú también lo dices, así como le preguntamos a nuestro médico, ¿cuánto tengo de presión arterial? ¿Cuánto tengo los diabéticos? ¿Mi azúcar en cuánto está? ¿Cuánto es mi DLC? Es decir, saber que necesitamos medirnos ese parámetro, esa cantidad de cómo manejar nuestro pulmón, ese monóxido de carbono, que es de eso que se trata, ¿verdad? De ese veneno. Entonces, que nos vaya quedando eso a nuestro grupo que está con nosotros hoy. Has hablado mezclando una serie de informaciones clínicas, pero que yo estoy segura que la mayoría lo ha entendido. Entonces, en base a eso, abrir ahora las preguntas. Pienso que tú tienes el acceso al chat y tú puedes ir viendo posiblemente, porque vi preguntas que entiendo que se han ido respondiendo a lo largo de tu intervención. Pero no sé si pudiéramos ir revisando algunas para reiterar la necesidad, señores, de recordar que llevar un tratamiento de manera regular, aunque nos agote, aunque nos hartemos, hablando como los dominicanos, no debemos dejarlo, que tenemos que es una amenaza. Segundo, seguirnos cuidando de COVID, porque COVID nos trastorna la vida. Y si tenemos una condición sobreañadida, pues nos agrava, tenemos el riesgo de agravar nuestra condición. Entonces yo pienso que es ganancia. Todo lo que tú has dicho nos ayuda, nos alimenta, nos enseña. Y si hay alguna otra pregunta, no sé si anda por ahí, alguna otra inquietud o algún comentario, Teresa, pero sí, pienso que ha sido formidable, formidable, sí. Esther, gracias, del alma, gracias. Tengo algunas preguntas que me fueron inclusive llegando por el WhatsApp y por aquí por el interno, y damos la bienvenida a las personas que se nos unen, que son de Costa Rica, de Argentina, que tengo una pregunta de Argentina, de Tini, que es presidenta de una organización en Argentina, una hermana, una señora que amamos mucho. Y ella pregunta, y creo que se fue respondiendo, pero la voy a hacer de todas formas, ¿qué impacto tiene el COVID en pacientes con enfermedades reumáticas? Eso se fue respondiendo, así como decía la doctora Ibelice, y creo que y espero que Tini esté complacida con la explicación que se le ha dado. También aquí tengo una que esa la quiero hacer yo. Esa es, ¿cómo se hace la prueba del DLCO? Excelente. Bueno, antes de llegar a la DLCO, algo que la doctora decía y me gustaría enfatizarlo, la doctora hablaba de que la medicación de una enfermedad de base, para poder, eso como que sí que le quede a todo el mundo claro, eso es tan importante. Si usted tiene artritis, o sea, tratar de que lleve su medicación al pie de la letra, porque si eso hasta ahora ha sido un factor protector. Otra cosa que hemos visto, si usted ya tenía conocimiento de una fibrosis secundaria, en este caso artritis, porque me voy al caso de artritis porque es el escenario, esa medicina o esos medicamentos de fibrosis no se le van a suspender. Eso sigue, aunque manejemos el COVID. Bien,
para que sepan, o sea, hablando no el manejo de artritis previo, no suspenderlo, siempre tenerlo, significa factor protector de cualquier condición, porque no va a ser tan grave quizás la manifestación. Ya una vez le dé COVID y tiene el manejo, por ejemplo, de algún inmunosupresor, probablemente ese inmunosupresor se retire, ¿ok? Durante la mejoría del paciente. Pero si es un paciente conocido con fibrosis por una de las conectivopatías, el tratamiento de fibrosis va a continuar. No se le va a retirar a pesar del COVID, porque también se ha visto que es un factor protector. Eso con relación a lo que la doctora comentaba sobre esto del tratamiento de un paciente un paciente no es igual en cuanto al pronóstico, uno que fue adherente a uno que no tuvo tratamiento, o que lo suspendió, o que no tuvo la oportunidad de llevarlo por 7, 8 meses, un año, previo a que presentó en este caso el COVID. Eso hablando de COVID, que es el tema que nos concierne hoy. En cuanto a la DLCO, qué bueno. Yo mencionaba esto del ejemplo de que a mí me impacta todo el mundo, ay, la presión, cómo la tengo, cómo tengo, dice la doctora, el azúcar o la glicemia para los diabéticos. Nos interesa a los pacientes respiratorios que aprendan a que también pregunten por su función pulmonar. La función pulmonar es una prueba, son varias pruebas. La más sencilla es como hacer un electrocardiograma, se llama espirometría. Y eso es súper sencillo, soplar. Y ahí vemos 3 valores y ya con esos 3 valores tenemos una idea. Pero en el paciente con una condición que puede dar una enfermedad intersticial como la de artritis o esclerodermia u otra conectivopatía que tienda a dar intersticiales, además de la espirometría, hay que hacerle una capacidad pulmonar total o TLC y una DLCO o la difusión de monóxido de carbono. Se hace igual de fácil soplando por una máquina. Y es con un conjunto de una mezcla de gases y eso va a dar una información de cómo su oxígeno está pasando a través de la membrana del intersticio o de ese lugar donde usted pues puede transportar el oxígeno, donde se puede hacer ese intercambio de gases, lo que es el oxígeno por el dióxido. Entonces, eso va a dar una información y eso permite que tengamos una idea de que, uno, si en una tomografía o en el plano estructural usted no se le ve, gracias a Dios, ningún cambio, como le enseñé que se veía, que ojalá me pudieran decir en coro qué fue lo que yo le dé, cómo se pueden ver los pulmones, que es como una red o una panalización o como si fuera un esmerilado. Ustedes tienen que saberse eso más que nosotros. Entonces, que si estructuralmente no hay cambio, se ve una tomografía bien, pero cuando usted se hizo esa prueba soplando, sencillita, salió con 65, ya el médico sabe, oh, esta paciente tiene una intersticial incipiente. Lo que yo no estoy viendo en tomografía, pronto, en unos meses, se va a ver. Y es uno de los parámetros más, que demuestran la enfermedad a una etapa más inicial. Predictores. Predictor, gracias, doctora, esa era la palabra. Más predictor y sobre todo a tiempo, porque si la puede tener una tomografía normal, pero encontramos eso ahí, eso hace incluso que podamos valorar hasta cambio de tratamiento. No quieren ustedes saber la cantidad de pacientes que hemos visto que están en metotrexate y encuentro una delco en 55 y la tomo se ve bonita, pero no es bonita, o sea, eso es comenzando. Y usted sabe a dónde va la paciente solo por eso, a Rituxi. Un ejemplo, eso sin COVID. Entonces, también el hecho de que si usted sabe que usted tenía eso de base, a usted le dio el COVID en este caso, pero a mí me gustaría mencionarle también otras patologías. Le dio una neumonía por un estafilo, por cualquier otro tipo de germen, o le dio una influenza muy mala. También eso va a alterar su función. Entonces, usted la tenía en 55 y después de ese evento se la hace y bajó aún más. ¿Qué ustedes piensan que está pasando? Fácil, que su capacidad de oxigenación
disminuyó, que sí esto trastornó mucho esa área y quizás no fue por la enfermedad como tal, sino porque esta condición de infección potencializó o aceleró lo que ya usted tenía de base. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Cuando se sepan esos números, que se mantengan ahí. ¿Que va a mejorar? Puede ser que incluso existan tratamientos de lo que usan que hacen que mejore, pero puede ser que simplemente se quede ahí. Ya quedándose ahí para nosotros es ganancia. Y cuando demostramos que mejoraron, no quieran ustedes saber cómo nos ponemos, de felices. Qué bueno. Bueno, doctora, aquí tengo una pregunta de Vanessa Taveras, que ella dice, habiendo tenido o no COVID-19, ¿cuáles serían las alertas que se podrían manifestar en un paciente? Los síntomas. ¿Qué alertaría a un paciente? Por ejemplo, en mi caso, la misma Pero Vanessa, Vanessa le de dio que va a COVID. tener una intersticial. Exacto. Se dice aquí, habiendo tenido o no COVID. Ajá. O sea, independientemente con COVID, sin COVID, Ujú. que cuáles serían los síntomas que te pueden orientar que estás haciendo una intersticial. Bien. Voy a decir dos cosas. Voy a recordar lo que, aunque no tenga síntomas, siempre ustedes tienen que se le quede. Y lo segundo, los síntomas. Voy a comenzar con los síntomas porque lo otro es recordarlo. Si usted en su capacidad de vida, a mí me encantan los cuestionarios de calidad de vida. Y eso no es algo que solo el médico, volvemos a lo mismo, tiene que hacerlo. Ya gracias a Dios, la internet, la globalización, usted busca cuestionario de calidad de vida y le va a decir, oh, mira, y usted mismo se lo va a preguntar. Cuando usted sube escalera, ¿cuál es el grado de capacidad o de cansancio, si tiene cansancio o no? Si usted camina sin yardas, si se tiene que parar, o si ese cansancio le da cuando usted va al baño, o si ese cansancio le da cuando usted se está cepillando. Obviamente, a menor actividad y cansancio significa que algo no está bien. Un ejemplo que pongo es que antes usted caminaba 500 metros o 500 metros haciendo ejercicio normal, caminaba, pero ha notado, vamos a decirlo así, que lleva 5 semanas o 6 meses, vamos a poner un poco más de tiempo. Muchas veces la persona, este tipo de fatiga, se acostumbra y como que no le da importancia, pero ya cuando tiene 6 meses dice, oye, pero yo ahora camino menos cada vez. O sea, ya yo no llego a los 500. Yo me tengo que parar. ¿Por qué será eso? Si ven también la presencia de una tos seca, seca literal, que no tiene predominio de horario, que no, muchas personas, el paciente no se da cuenta. Muchas personas que están alrededor del paciente se dan cuenta y le dicen, tú tienes una tos alérgica. Así le dicen, pero no es una tos alérgica, es una tos mediada por este cambio estructural que ya se está dando a nivel del pulmón. Normalmente lo primero que se presenta es la fatiga o la disnea para nuestros fines. Para ustedes, cansancio, fatiga, así lo describen. Y se dan cuenta que es al ejercicio. Si están tranquilos en casa no pasa nada. ¿Cómo se dan cuenta? Porque antes iban a 2 casas o a 3 casas caminando o a calles y ya no pueden llegar. La tos ya es cuando tienen más tiempo y es una tos que tiende a ser seca y como le digo, sin predominio de horario, que puede ponerse peor con el ejercicio. Eso sí, esos son síntomas como de alarma. Y si a eso, ahí viene la parte que le voy a recordar, que fue lo que la doctora también recordó, que a mí me interesa que se quede aquí, que usted tiene artritis y que usted puede ser parte de ese 10% que va a generar una enfermedad intersticial, ya se le tiene que prender el bombillo. Muy probablemente su reumatólogo, vuelvo y comento, porque ellos están muy, muy, muy a la vanguardia. Ya a veces basal, sin ningún síntoma, ya lo esté mandando a un neumólogo para ver que cuando ya lo está viendo a usted, no ha tenido ningún indicio de enfermedad pulmonar. O para descubrir, eso es fortuitamente, pero yo no siento nada, ¿por qué me manda el neumólogo? A sorpresa, cuando lo mandan sin sentir nada, ya encontramos cambios, que es lo que le explicaba hace un rato. Cuando los pacientes están en estadios muy leves o incipientes, no hay síntomas, y esto se lo explico a Vanessa. Y ahí es el gran temor, porque ya cuando lo encontramos,
cuando tienen síntomas, como usted está preguntando, es porque ya están en estadios moderados o severos. Y ahí no los queremos encontrar. Queremos encontrarlo en esos estadios iniciales donde podemos ayudar al reumatólogo quizás a tomar una conducta que pueda mejorar o parar la progresión de la enfermedad en un momento que no dañe su calidad de vida. Wow, me ha puesto a pensar mucho, doctora, realmente, porque recuerde como hablábamos al principio que no habíamos comenzado, a mí me dio COVID, a Vanessa también le dio COVID, tengo un par de personas más que le han dado COVID que están en la audiencia. Bueno, a mí fue a principio de año, o sea, principio de año, estoy hablando del día 3 de enero, que a mí se me da el positivo de COVID. Y hace un tiempito para acá, yo sí he tenido como el cansancio y todo lo demás, y yo se lo achaco a que realmente yo pasé un COVID. Y aunque mi tomografía salió bien, normal dentro de los parámetros esperados por el COVID, sí yo tengo una condición de base por la artritis reumatoide que ha estado totalmente controlada por el uso de los medicamentos, del rituximab y todo lo que yo uso, que he sido muy responsable usándolo. Pero hace un tiempo para acá yo tengo un sobrepeso, yo tengo un sobrepeso de casi 40 libras y que ya me lo estoy atendiendo. Y yo entiendo que ese sobrepeso tampoco me ayuda en el área de poder caminar y hacer grandes distancias. Pero me ha puesto a pensar mucho y voy a hacerme, como le había dicho que no lo había hecho después del COVID, me voy a hacer el chequeo, voy a ir al neumólogo a hacerme todas mis pruebas, porque como ya yo tengo una condición de base, como la artritis reumatoide, y que ya yo tengo una pequeña afección pulmonar por la artritis reumatoide, no vaya a ser cosa de que haya que traer medicamento que sea por mí. El medicamento que necesitamos aquí, que no sea yo que tenga que pelearlo para que me lo puedan a mí. No, si Dios quiere. No, y que puede ser también, recuerde lo que les hablaba, que el paciente tiene el paciente con COVID es el que es severo, puede desarrollar fibrosis, se potencializa la posibilidad cuando tiene una enfermedad que puede llevar a estados fibrosantes, en este caso, en el de ustedes, algunas conectivopatías, pero también puede presentar tromboembolismo, pero también hay una parte que sí es la mayoría de la población, aunque no tenga R, aunque no tenga esclero, ninguna conectivopatía, eso se ha visto en la mayoría de la población, desarrollan esta fatiga, pero para poder definir que es una fatiga no asociada a función, tenemos que hacer la función. En pacientes de riesgo como ustedes, sí hay que hacer la evaluación cómo va para estar tranquilos y seguros que ahí no hay nada incipiente ni nada que haya generado. Algo importante que quizá un dato que le puedo dar a todos para que no se me vayan a preocupar es que el porciento de pacientes con severidad que hacen fibrosis por COVID es un 6%, 3 a 6%. O sea que eso en el paciente que no tenga una conectivopatía. Ya conectivopatías u otro tipo de enfermedad de que tenga fibrosis, pues ahí eso sí, saber que pues va a ser mayor, pero no tampoco es una gran población. Sí, lo que quiero que quede en sala es que sí se debe dar seguimiento, que es como el consejo. Y bueno, se hicieron los estudios, vimos que gracias a Dios, funcionalmente, estructuralmente estamos bien, pues tranquilo, seguimiento a la larga. Recordar que si usted usa tratamiento, gracias a Dios es un factor protector, que eso hace que no vaya a desarrollar mayores condiciones funcionales, puede ser. Bien, o sea Por eso que tanto, doctora, Esther, cosa perdón. la adherencia al tratamiento, el no interrumpir su tratamiento, el tener la correctamente. constancia. Esther, yo quisiera, no vamos a abusar de ti, yo sé que tú estás, pero bueno, es después de un largo día de trabajo y a ti te esperan tu familia. Mira, yo quiero que tú redondees en el aspecto de las recomendaciones, porque bien dijiste, es decir, no solo es COVID, tenemos otras amenazas que son incluso Claro. manejables
por vacunas. Entonces me gustaría como esa exhortación en relación a que, por ejemplo, la mascarilla llegó para quedarse hasta quién sabe Sí, cuándo, señora. y una serie de cosas que nos deben quedar claros a todos, con condiciones o sin condiciones, de AER o de cualquier otra, y recordar qué es lo que es el intersticio. Es lo más exquisito que hay. El pulmón, señores, es el órgano más vascularizado de la economía. Hermoso. Los órganos se nutren de oxígeno y quien permite que ese alimento llegue a cada órgano en condición es el intercambio que se hace en el pulmón. Y cuando la doctora dice manejen DLCO, es que pidan que se le mida cómo está Claro. ese recambio de ese veneno que es el monóxido de carbono con el oxígeno. Oxígeno. Entonces, sencillamente, Esther, no quiero cerrar, pero hay que ayudarte. Tu recomendación, tu exhortación, porque no solo es tener la vacuna de COVID, cuidarse, termina con eso, te quiero mucho y a todos yo estoy feliz. Gracias. Gracias Y seguimos. Esta es solo la primera. Bueno, sí, la parte de la recomendación, más que así mismo como dice la doctora, yo soy abanderada de la mascarilla. De hecho, uno de los primeros pacientes cuando nos llegó al centro, y por eso no tiene que ver esto con tener artritis o lo demás, nos tocó. Y en ese momento no teníamos todo lo que ven en pantalla, lo EPP y todas esas cosas, nada de eso. Solo teníamos la mascarilla. Y por eso me di cuenta, mascarilla es la gran barrera, pero no solo para COVID, porque ustedes tienen un sinnúmero de condiciones que pueden, de infecciones, perdón, que pueden llegar y hacer un daño tan parecido al COVID en el pulmón. Entonces, uso de mascarillas, el distanciamiento social, esto sí también creo que tenemos que mantenerlo muy a pesar de la vacunación. La vacunación ha venido a ayudarnos en disminuir los casos severos, pero no ha impedido que la gente se infecte o se reinfecte, porque todo depende mucho de la cepa que esté infectando y tal. Pero sí, los casos severos han disminuido y eso ha sido como un respiro para nosotros. Entonces, el distanciamiento, la mascarilla y, señores, lavado de manos. Así como uno lo ve sencillo, práctico, lavado de manos. Le voy a contar un secreto. Yo soy súper alérgica y no me puedo poner los guantes como muchas personas. En una de esas fotos me van a ver con un guante y como a los 2 días de comenzar, hasta los que son de contraalergia, los que son hipoalergénicos, yo hice la cosa más horrible en las manos. Entonces, yo me sentía muy preocupada y andaba sin guantes. Pues sepan que la única forma era lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. Y hasta ahora yo no me he infectado de COVID. Yo le cuento esta historia, yo le digo mucho a los muchachos, yo no sé cómo ha sido eso. No quiere decir que no tengamos cierta inmunidad incluso antes de vacunarnos, porque fue tanto andar entre pacientes con COVID. Pero sí, no usaba guantes y tenía que verlos, tenía que tocarlos y no quiere decir que no se usen. O sea, pero el ejemplo mío es que yo no podía usarlos porque de verdad que hice una reacción horrible y era lavado de manos, mi única protección. Entonces yo, mi máscara, mi lavado de manos, mi equipo de protección cuando no estás ya con pacientes conocidos con COVID. Pero en el caso de que nosotros, que no sabemos quién tenemos al lado, para poder hacer ya integración con todas las medidas de protección, sí funciona. La parte de la vacunación, ese es el plus que vino a ayudarnos a evitar severidad. Entonces, y si usted tiene una condición, en el caso de ustedes que la tienen muy bien conocida, tratamiento, usar su medicación es el otro factor protector, porque no va a haber tanta actividad en la enfermedad si llega a infectarse de cualquier condición, no solo de COVID. Ahí está influenza. Y mascarilla protege para influenza. Ahí está neumonías de todo tipo. Si le mencionamos nombres, todas. Y no mencionarle la maestra que tiene aquí, que llevaba el programa de TV de tuberculosis, que sí, que todo eso, la gente se puede infectar, y más ustedes con cierto grado de inmunocompromiso. Entonces, creo que ese es mi gran consejo.
hasta el momento, si se llevan tipo de medidas, pues sí, tenemos muy buenos resultados. Bueno, solo me queda darle las gracias a ambas. De verdad que ha sido una noche maravillosa. Para nosotros ha sido de una gran bendición, mucha información, más cuidado tenemos que tener. Ya sabemos las cosas que tenemos que estar más pendientes y de lo que tenemos que pedirle a nuestros médicos que hagan con nosotros para tener la mejor calidad de vida posible. De verdad, gracias, doctora Tavera, doctora Costa, Dios las bendiga enormemente. Gracias por todo lo que han compartido con nosotros. Como dice la doctora Costa, espero que esta no sea la primera, sino que sea primera de muchas. Y de verdad que gracias por la gran labor que están haciendo ustedes con todos sus pacientes y sobre todo con estas educaciones que ustedes están dándonos a nosotros. De verdad que sí. Muchas gracias, Dios la bendiga y a todos los que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad que seguiremos, vamos a seguir con este tipo de conversatorios que son demasiado útiles para todos nosotros. De verdad, muchas gracias y esto quedará grabado para YouTube de la Fundación para que el que no pudo estar y los que quieran compartirlo puedan verlo. Muchas gracias y buenas noches y doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, gracias. Un gran abrazo y seguimos. Gracias, Ter. Gracias, Teresa. Gracias, dominicanos y latinoamericanos. Un abrazo. Amén. Gracias. Amén.